Pues les damos la bienvenida a esta novena reunión de nuestro diplomado, en la cual abordaremos el tema de ética y responsabilidad social. Y bueno, pues preparé una pequeña introducción para hablar sobre la ética. Entonces, bueno, como saben, yo soy doctor en filosofía y me dedico un poco a dar este tipo de temas. Entonces, antes de dar la palabra a mi compañero Ariel, pues voy a hacer esta pequeña introducción. Entonces, hice una presentación, voy a compartir mi pantalla. Si me dejas compartir por ahí. Listo. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar de ética y responsabilidad social. Bueno, ¿qué es la ética y cómo es que se aplica en los negocios, no? Porque, bueno, la ética viene del griego que es ethos, que significa formación de carácter. Y, bueno, a veces uno creería que la ética es algo muy ajeno y que solo se ve tal vez en prepa y en algunas otras pues, materias que a veces pues, nos obligan a tomar y que pues, a veces pierden como ese carácter de su practicidad que tiene, ¿no? Pero, bueno, la ética como tal estudia la moralidad de nuestras acciones, o sea, qué es lo bueno, qué es lo malo, o también qué es lo correcto y lo incorrecto. Tiene que ver con nuestros valores, la formación de nuestro carácter. Como les decía, la ética viene del griego ethos, que es formación de nuestro carácter, y es cómo vamos a través de nuestras acciones pues formando nuestro carácter, ya sea que nos inclinemos a algún lado de la balanza, puede que nos inclinemos hacia un lado bueno, pero bueno, hay personas que también se inclinan hacia el otro lado, ¿no? Y lo vemos muy bien en nuestra sociedad pues mexicana, que está tan dañada con pues la violencia, y creo que ahí hace falta mucho este estudio de la ética para pues conformar ciudadanos responsables y éticos también, ¿no? Entonces, de manera general, estos serían como los puntos en los que la ética se mueve. Bueno, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué es la moralidad? Entonces, ¿qué es la moralidad? La moralidad se podría definir como los estándares que un individuo o un grupo pues toma sobre lo que es correcto e incorrecto, es decir, como ya les había dicho, lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, esto cómo lo llevamos a la práctica y sobre todo cómo lo llevamos a la práctica en el ámbito de los negocios, ¿no? Porque bueno, la ética en el ámbito de los negocios tiene que ser o debe de ser sobre todo una ética aplicada. Y entonces, bueno, aquí les pongo un pequeño dilema que es sobre lo que funcionan pues la ética, los principios éticos, la moralidad, etcétera, que es los problemas a los que se enfrenta y a los que le tenemos que dar resolución, ¿no? Y ustedes en sus negocios, en sus empresas, se enfrentarán pues a ese tipo de situaciones que son dilemas o problemas de difícil de resolución. Bueno, aquí les pongo imaginen un fabricante de partes de vehículos que gana un contrato con el gobierno para diseñar, probar y fabricar frenos que sean resistentes a cierta temperatura. La empresa que ganó esta licitación, este contrato, pues se encargará de dichos diseños y cuenta con dos ingenieros, un ingeniero A y un ingeniero B, ¿no? Por ponerle así. El ingeniero A sigue ciertas normas para el diseño y de ese modo cumplir con estándares. No obstante, después de muchos intentos, no puede crear el diseño del freno, ¿no? Y bueno, se enfrenta a esta situación de no poder crearlo. No obstante, el ingeniero B salta algunas normas y hace ciertas modificaciones y con ello ha logrado un cierto prototipo de freno que alcanza, pues ahora sí que a frenarse sin sobrecalentarse. Pero para ello ha hecho ciertas modificaciones a los cálculos y falseado cierta información en su reporte, ¿no? Entonces, aquí este personaje o este ingeniero B, pues está actuando de una manera no ética para cumplir, pues, con este diseño de los frenos, ¿no? Entonces, está violando ciertas normas, ¿no? Sí, y para ello, pues paso a esta siguiente diapositiva,
Y bueno, los negocios se podría definir la ética como la base donde descansan normas, leyes, etcétera, para buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos normas oficiales que son estándares que nos sirven para definir cómo debemos actuar y, bueno, que están de alguna forma, pues, legislados y amparados bajo decretos, normas, etcétera, que, pues, dan ciertos estatutos extrínsecos, es decir, ciertas normas que no pertenecen al sujeto, pero que hacen que regulen su conducta, ¿no? Si no tuviéramos esos estándares, esas normas, pues cada quien actuaría, ahora sí que como dicen, como mejor le convenga, o como, ahora sí, como mejor le dan a entender. Y bueno, pues se haría una relatividad y pues habría quien actuaría bien, pero habría, como este caso del ingeniero B que les puse, pues que actuaría de una forma pues un tanto no ética y pues para cumplir o ganar dinero, pues estaría violando ciertos principios, o bueno, si no habría principios, pues simplemente se basaría en el principio del egoísmo y del lucrar, ¿no? Entonces, para eso sirven las normas y ahí se encuentra sustentada la ética, ¿no? O más bien las normas están sustentadas bajo esos principios éticos, ¿no? Todas las normas, leyes, decretos, la Constitución, etcétera, pues apela a esos principios universales. Y bueno, pues pasando a eso, tenemos dos tipos, por decirlo así, de principios éticos, ¿no? Los principios externos, que son estas normas, leyes, decretos, que regulan las acciones de los individuos a través de pues estas, pues no por decirlo así, legislaciones que hacen los diputados, los senadores, etcétera, son abstractas, son universales, apelan sobre todo al principio de no hacer daño a los individuos, ¿no? Y ese sobre todo es un principio que funciona en la bioética, no hacer daño a terceros, ¿no? Pero bueno, de alguna forma entra entre estos principios externos. Entonces, hay leyes que nos regulan y a lo mejor nosotros como individuos a veces quisiéramos pegarle a alguna persona, hacerle un daño porque nos cae mal, etcétera, pero muchas veces no lo hacemos porque existen estos, pues por decirlo así, barreras de contención que no nos permiten eso, ¿no? O actuamos también bajo ciertas normas en el caso de los negocios. ¿Por qué? Porque nos lo pide cierta legislación, ciertos estatutos y para poder vender, por ejemplo, o crear un negocio, pues debemos de seguir esas normas, ¿no? Que son externas, nos regulan a nosotros como individuos. Pero hay otros principios que no son necesariamente externos, sino son principios internos que el mismo sujeto se ha creado, ¿no? Y se los ha creado porque en esta necesidad de actuar en sociedad ha comprendido que no es necesario siempre actuar en beneficio propio, sino también en beneficio de los otros, porque a través de ello podemos también tener ciertas, pues por decirlo así, pues no ganancias, pero entre todos nos podemos ayudar, ¿no? Y entonces el sujeto se va creando estos principios para actuar ahora sí, en comunidad, como cuáles, por ejemplo, la compasión, el actuar de manera ética sin necesidad de que alguien nos esté pues, obligando a ello. ¿Por qué? Porque son principios que hemos aprendido tal vez en casa o por la vida misma nos ha enseñado que debemos de ser compasivos, etcétera, ¿no? Y apelan a un principio de raciocinio, ¿no? Que es pues siempre buscar como el justo medio, ¿no? O la justicia, que al final la ética apela a eso, ¿no? Y que bueno, que tiene que ver con el tema que estamos revisando, que es ética y responsabilidad, que bueno, tiene que ver con la justicia social al final, ¿no? Los negocios o la economía social debería estar enfocada dentro de esos, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esta pequeña introducción, pues como les decía al principio, pues tarde o temprano nos enfrentaremos a dilemas éticos. ¿Y qué son los dilemas? Son problemas de difícil resolución. Y algunos que han leído, ahora sí que en el temario de esta semana, pues han visto, por ejemplo, había un caso, ¿no? Que qué pasaría si un negocio que se dedica, pues, o como materia prima usa el maíz, ¿no? Y el maíz está escaseando, ya sea por las lluvias
etcétera, y recurre al maíz transgénico, ¿no? Que tal vez no está dentro de su filosofía, ahora sí que dentro de los parámetros o estándares en los que esta empresa se mueve, pero para no quebrar o para seguir teniendo ganancias, pues recurre a eso, ¿no? Ahí ocurre un dilema. ¿Hacerlo o no hacerlo? Y tarde o temprano, como les digo, nos enfrentaremos a este tipo de dilemas, a tomar ciertas acciones que nos llevarán a tener consecuencias inmediatas, a mediano o largo plazo y que pueden afectar a terceros, al ambiente, etcétera. Y es ahí donde entra pues la ética como una herramienta para la toma de decisiones justas. Y bueno, ya para ir cerrando, pues existen diversas metodologías para la toma de decisiones, porque la ética al final tiene que ver con la toma de decisiones. Y bueno, estos son algunos modelos que sobre todo se aplican en la bioética, pero hay unos otros que tienen que ver sobre todo con la resolución dentro de los negocios. Y bueno, les pongo aquí el ejemplo de uno, que es el modelo de Thomson and Thompson. Y bueno, este modelo fue creado en la década de los 70 y pues nos ayuda a la resolución de dilemas éticos, sobre todo en el ámbito de los negocios, ¿no? Y cómo podemos ahora sí que llegar a una mejor resolución, una resolución justa, pues primero es identificar la decisión que se debe tomar, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les hice énfasis al principio, ¿no? De las llantas o el del maíz, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué quiero hacerlo, no? Entonces, identificar qué decisión se va a tomar. Las personas que lo involucran, el proceso se dirija a todo, o sea, ese proceso se dirija a la resolución de dicho dilema, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo debe estar enfocado en eso. Revisar la situación para identificar el contexto, los problemas, los aspectos éticos, las personas involucradas en la situación, recopilar la información, qué es lo que está bien, qué pasaría, por ejemplo, si actúo de otra forma. Entonces, toda la información, mientras más información tenga, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces voy a tener tal vez una mejor decisión que si tengo datos sesgados, ¿no? Por ejemplo, en este caso del maíz que les ponía, ¿no? ¿Qué pasaría si uso este maíz? Las consecuencias a mediano plazo, a largo plazo, a las personas que consuman el producto, tendrá repercusiones, etcétera. Hacer como todo un análisis riguroso de esa información y si decidiera hacer eso, ¿qué podría pasar, ¿no? Y bueno, entonces en ese caso definir la posición moral y ética tanto personal como profesional y de todos los, en este caso, por ejemplo, de los colaboradores de la empresa, ¿no? Que entran, hay conflictos morales en esto, qué principios se violan, etcétera. Y bueno, igual, tal vez se violan ciertos principios de la filosofía de la empresa, en este caso del maíz, y por ejemplo, me dedicara a vender productos orgánicos, si estoy vendiendo o comprando maíz transgénico y haciendo productos con eso, pues ya estaría violando ahí ciertos principios, ciertas normas, ¿no? Entonces, pues ya entra un conflicto, pues, ahora sí que quisquilloso dentro de mi propia filosofía de la empresa, ¿no? Y después de eso, determinar quién debe tomar la decisión, una sola persona, la comunidad entera, y bueno, aquí como les decía, anticipar los resultados, cuáles son las consecuencias que se tendrá de tal acción, ¿no? Porque bueno, todas nuestras acciones al final tienen alguna consecuencia. Y bueno, y al final decidir la conducta y fundamentarla porque es lo más racional. Al final la ética tiene que dar razones de por qué es mejor escoger tal acción y no tal otra, ¿no? Entonces, el ejercicio de la ética es reflexionar, sopesar las circunstancias y tomar la decisión. En este caso, la decisión más justa. Y bueno, haciendo un poco énfasis a la teoría utilitarista, que es mientras más se beneficien, pues yo creo que podría ser lo mejor, ¿no? Entonces, mientras más se beneficien, mientras más beneficio exista, pues podría tener muchas más repercusiones positivas, ¿no? Entonces, este es un modelo que nos puede llevar a la toma de decisiones racional cuando nos veamos ante una dificultad o un dilema ético, como les digo,
aparecerá tarde o temprano y siempre es bueno tener pues este tipo de modelos para ayudarnos a reflexionar y a tomar una decisión más justa. Y bueno, como reflexión final, pues les dejo aquí una frase que dijo Kant, que también es un gran precursor de la ética, y que hay que obrar de tal modo como si quisieras que tus acciones se convirtieran en una ley universal, ¿no? Entonces, actuar como si nuestras acciones quisiéramos que fueran el ejemplo universal para todas las personas. Creo que ahí entra este principio de responsabilidad social para que, bueno, no solo veamos por nuestro beneficio, sino veamos para el beneficio de, pues, todas las personas que se encuentran en, en nuestros negocios, en nuestras comunidades y en general en nuestra sociedad. Y como les decía al principio, pues nos hace mucha falta, ¿no? Y bueno, pues llego al final. Muchas gracias. Y bueno, pues esta es una pequeña introducción a la temática de la semana. Pues le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Edgar. Muy importante lo que nos acaba de compartir Edgar, y yo creo que complementa muy bien lo que vivimos en la ficha temática de la parte de ética en los negocios, ¿no? Y creo que nos da más elementos ahí, y este modelo se me hace muy interesante, que nos ayuda mucho a tener esta secuencia, y que son ya estos modelos construidos, y que nos permite cómo afrontar estos dilemas, ¿no? Y que precisamente pues ustedes se van a encontrar en el hacer estos dilemas y cuáles son las decisiones que toman. Sobre todo yo pongo aquí un elemento importante. Recordarán ustedes que en planeación estratégica, en la parte filosófica, que es la parte de visión, misión y valores, ¿no? Por eso se llama parte filosófica, ahí ustedes hacen una declaración de valores, que precisamente los valores, como bien dice Edgar, pues van a ser estos principios que van a ser los custodios, ¿no? Para lograr los objetivos. Y ahí es donde van a encontrar, se van a pelotear el tema de dilemas, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo una agricultura no convencional en el tema orgánico, y de repente comienzo a transitar en los temas convencionales, que no por ellos no son malos, sino que simplemente mi declaración estaba por ahí y ahora ya estoy trabajando esto, ¿no? Entonces, soy congruente con respecto a mi filosofía. Como bien dice en los principios de responsabilidad, yo lo ubicaba como la parte interna y exigible, ¿no? La parte interna que tú te autocontrolas, y la exigible, la que la ley, la que el Estado te impone, porque pues, debe tener este marco, como bien lo dice él, las normas, o la que tú te pones como responsable interna, y esa se declara en los códigos de valores. Y precisamente ese cuestionario que hicieron por cada una de las componentes de su plan de negocio, pues va haciendo estos dilemas, estas preguntas provocadoras y detonantes, y que ahorita con lo que nos compartió Edgar, creo que viene bien para complementar esa pinza, ¿no? Muchas gracias, Edgar, en ese punto. Bueno, ¿alguna duda ahorita ya con respecto a si entramos al cuestionario, entramos ya al trabajo de la parte de esta responsabilidad con los grupos de interés, ¿no? Que se llama análisis de materialidad, lo que hicieron, que la gran mayoría creo que ubicó muy bien sus grupos de interés. Creo que hay uno ahí que le pusimos accionistas, y básicamente referido a un autor, pero en ustedes prácticamente no aplica, aplica más socios, ¿no? De hecho, creo que Alex lo puntualizó. Entonces pueden matizar el tema del grupo de interés. Accionistas pueden ser socios, ¿no? No solamente que el que invierta, sino también los que se juntan en función de la figura asociativa que tienen, porque la mayoría de ustedes no les pide un capital, ¿no? Los que estaban poniendo ciertas, salvo los que ubicaron sociedades anónimas, sí, pero los que no, pues no requiere un capital, ¿no? Entonces, ahí pues son más bien socios, ¿no? Que se juntan para esta actividad económica que van a realizar. Entonces, ahí hago un primer apunte con respecto a esa variable del grupo de interés. Y creo que los demás, en general, creo que esa tarea fue trabajada muy bien. La idea era hacer un resumen, una identificación, una descripción del interés, de la expectativa, del interés, de su grado de fuerza, ¿no? Y qué tipo de acción tendría que hacer. Esto es interesante porque, de hecho, es una teoría que se llama de stakeholders, que es de Edward Friedman, que es contraria a una teoría de Milton Friedman, que de hecho la trajo Andrés Manuel, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención
una teoría neoliberal completamente que haya sido verbalizada por el presidente, por Friedman, ¿no? Dije, ah, caray, o sea, a ver, qué está medio raro esto. Pero bueno, con respecto a las empresas y el futuro de las empresas. Pero aquí es interesante verlo, ¿no? En esta, aquí hago una pausa. ¿Qué les pareció esa parte de esta identificación de los grupos que participan en nuestro plan de negocio directa e indirectamente, ubicar sus intereses, ubicar su problemática y su grado de fuerza, ¿no? Pues ahí sí abro un poquito la palabra a qué pasó. Antes de pasar ya ahorita a la parte un poquito más complicada, que creo yo que es esta tarea que están haciendo. No sé, alguien, una mirada por ahí con respecto a eso, ¿qué les pareció el ejercicio? Algunos, no sé si lograron llevarlo todavía hacia, bueno, ahorita como, no, como es un ejercicio de percepción básicamente de ustedes, la idea es que después cuando estén trabajando puedan tener la percepción de su propio grupo de trabajo sobre los grupos de interés y, ¿por qué no? También la percepción de ese grupo de interés, de ese agente que está con ustedes colaborando, ¿no? ¿Cómo se ve? Hoy en día, pues es importante para un poco adelantarlos a aquellos dilemas que se puedan aparecer precisamente en la interacción con esta cadena de valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son parte de la cadena de valor, ¿no? Tanto interna como externa, ¿no? Y de ahí esa información nos ayuda y nos enriquece para construir este análisis de materialidad y a la vez identificar problemas. Pero el punto es, ¿por qué quiero saber los problemas de alguien que es mi distribuidor? ¿No? ¿O qué ve? ¿Qué ve y en qué me puedo adelantar o en qué no? ¿Para qué me sirve? ¿No? La idea es para qué me sirve eso. No sé, entonces ahí abriría un poquito cuál es su mirada. Santiago, adelante. Bien, pues a mí me parece bastante interesante, pero a su vez preocupante el escenario de tener que pensar en estas cuestiones de los dilemas éticos y sobre todo tratar como de eh, pues, reconocer cuál es la visión que pueden tener otros elementos que de manera directa o marginal están dentro de la cadena de valores, porque pues es interesante poder tener esa percepción, dado que ser como muy reduccionista nos puede llevar finalmente a cometer errores en los procesos. En cambio, tener como visiones de otras, otros elementos, repito, tanto participantes en la propia cadena como marginales en torno a ello, pues me parece que es como muy holístico e interesante poder tener esta visión para poder revertir de repente los errores como muy reduccionistas que pueda tener un empresario, un directivo. Este, la parte que me resulta complicada es pensar después cómo poder tomar una decisión mucho más consensuada, porque finalmente es ahí donde se puede generar como que un poquito pues un conflicto de intereses, porque algunos pudiesen estar abogando más hacia su favor y otros en contra. Justo sería como que parte de esta temática de esos dilemas que se tiene que tomar, porque finalmente no deja de ser un aspecto en ocasiones un poco muy relativo. Siempre terminará permeando un poco los intereses personales, aunque debería al revés de verse en el colectivo, pero más en alguna ocasión de repente como que el colectivo queda en segundo término y va a terminar dominando el egocentrismo. Y esa es como la parte más complicada de repente sobre estos aspectos. Claro. Muchas gracias, Santiago, por esa reflexión muy oportuna. Sí, siempre a veces la naturaleza humana, no sé, Edgar, pero pues sí nos lleva, ¿no? Pero de hecho es la idea, precisamente que una empresa o ahora, uno de las formas que la quisimos llevar es que hoy en día se habla mucho más de cadenas, ¿no? O sea, sí hago mi unidad de negocio, pero sé que estoy involucrado con otras, ¿no? Y por eso se llama valor, porque yo le paso un valor y este otro valor, para que al final, al llegar a quien lo consume, a quien lo recibe, pues tenga la suma de esos valores. Entonces, este sistema, pues la cultura de sistemas es la suma, más allá de la suma de las partes, ¿no? Partiendo de ese principio. Entonces, la idea es que ustedes en sus espacios, en sus territorios, sobre todo, que van construyendo este tipo de sistemas,
hoy en día ya con el tema de economía circular, ¿no? Son lineales básicamente, pero bueno, ahora con las nuevas formas de la bioeconomía, es decir, cómo le das vuelta a que reuses lo que va generando la entropía de tu sistema, ¿no? Cómo vas haciendo esa parte para que tu sistema no tenga un desorden al final del día y pueda tener esta continuidad, ¿no? Entonces, de hecho, ese es el propósito. Entonces, uno de los primeros elementos es reconoce a estos grupos de interés que están trabajando, ve a aquellos, como bien dices, que son los de más desorden, los que de menos desorden, y evalúa tu cadena. Al final, el ejercicio es evalúa, reconoce la cadena y anticipa qué problemas puedas tener desde esta perspectiva, tanto hacia atrás, con tus propios proveedores, ¿no? Tanto hacia adelante y tanto horizontalmente con tu equipo que está, ¿no? Socios, ¿cómo se llama? Colaboradores directos e indirectos, prestadores de servicios, prestadores indirectos, clientes, gobierno, medio ambiente, organizaciones de la sociedad civil, Estado, el municipio en sus diferentes niveles, el gobierno, y bueno, cada uno pues tiene un interés, una expectativa sobre tu unidad, ¿no? Y cómo respondes hacia ello. Entonces, ustedes están iniciando un emprendimiento que a lo mejor se va a volver una pequeña empresa, ¿no? Ya sea social o más de carácter, todas son privadas, pero bueno, con un sentido más solidario, ¿no? O sea, habría que verlo porque el diplomado del sentido es eso, ¿no? ¿Qué tan solidaria es la cadena? Y a partir de este tipo de ejercicios nos puede ayudar a tener una línea base y poder continuar ejerciendo esta labor solidaria. Entonces, pues bueno, ahí entra mucho las habilidades sociales, básicamente, habilidades blandas de cada uno en la negociación, en la comunicación, en el relacionamiento con nosotros y en la empatía, ¿no? Con nosotros, para poder construir un ganar-ganar, ¿no? Porque si no caemos en un ganar-perder o en un perder-perder, y la idea es que cómo construimos un enfoque de ganar-ganar en el sentido de la solidaridad y de los principios éticos que nos van alineando, nos van delineando el camino a seguir, ¿no? Que al final van a ser esos elementos que son como estas, yo les digo estos márgenes del río, ¿no? Que, para que no se desborde y llegue al cauce hacia el mar. Y bueno, nos van a ayudar. Tenemos este margen de movimiento, pero estos principios son los que nos ayudan, ¿no? Precisamente a continuar como lo que debe ser, ¿no? El deber ser. Entonces, esa es la reflexión, ¿no? Entonces, creo que la tarea estuvo bien. Ahora, con respecto a esta otra, ¿no?, tarea, que es un poquito más complicada, donde ya hablamos de lo que es el valor compartido, ¿no? O sea, ok, ya reconocí quiénes son mis grupos de interés. Ahora, desde el punto de vista ahora, ¿cómo los monetizo? ¿Cómo monetizo la distribución de la riqueza, ¿no? Si estamos hablando de una economía solidaria y social, el estado de resultados, ¿sí? Yo vendo y cómo se distribuye ese peso, ¿no? O sea, este peso tanto va a colaboradores, tanto va a impuestos, tanto va al financiamiento, tanto va a aportaciones a medio ambiente, tanto va a proveedores locales o regionales, ¿no? Ahora, si nos volvemos más desagregados o más exquisitos, oye, ¿cuánto le das a la parte por género, ¿no? ¿Cuánto se lleva? Y se vuelve un poquito más detallado, ¿no? Al final no lo llevamos así porque es muy complicado, pero creo que es la apuesta, ¿no? La apuesta que se está buscando cuando tú generas una riqueza. La idea es que ustedes están entrando, están generando una riqueza y cómo se está distribuyendo la riqueza. Que de hecho esa es la otra tarea la que están haciendo y simplemente es a través de los indicadores, cómo la estás generando desde la dimensión económica, cuáles son los efectos en la dimensión social y cuáles son los otros efectos en la dimensión ambiental. De esa forma tenemos el tridente que nos va a ayudar a poder evaluar, bueno, primero monitorear, dar seguimiento a este emprendimiento, ¿sí? Entonces nos enseñaron mucho la parte financiera que, bueno, todo era económico financiero. Ya se damos de cuenta que no, que pues también están por ahí las esferas sociales y las esferas ambientales, que al final, sobre todo la esfera social, y yo les digo siempre a mis alumnos que una empresa es una hipoteca social, porque al final la sociedad es la que te da este permiso que puedas tú trabajar y te lo puede quitar, ¿no? Te puede quitar la concesión. Hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en esta administración, cómo se han quitado, ¿no?, algunas concesiones, ¿no? Y ahorita se han saltado
saltado fuertemente, y sí hablamos en grandes cúpulas, pero pues esa es la facultad, ¿no? Del gobierno, la facultad de la sociedad, de poder quitar si tú no estás haciendo lo que realmente dices que estás haciendo. Bien, entonces estos ejercicios suben para, en un primer análisis, en un primer encuentro, ¿no? Podernos ir, ¿no? Y ahí, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido respecto a esto? No sé, Luis, por ahí. Bueno, igual quería comentar sobre la tarea pasada. Pues me pareció como muy interesante porque pues ahí es como que también darse cuenta que pues, pues emprender no es como que voy a vender tamales y lo hago yo sola y lo demás pues no lo tomas como en cuenta, ¿no? Creo que es importante conocer también la perspectiva de todos los colaboradores y de todo lo que está inmerso en todo este proyecto, ¿no? Porque de esa forma es como se puede pues plantear algunas propuestas y creo que tomar en cuenta a todos pues hace como esa parte, ¿no? De pues realmente un emprendimiento solidario en donde pues se toma en cuenta a todas las partes y que pues puede beneficiar a todos, ¿no? Que no solamente se beneficia pues una parte, sino que buscar el bien común, ¿no? Entre de todas las partes, en todos los que están inmersos, ¿no? Y pues también conocer cómo poder dar solución a ciertas cosas que puedan pasar, ¿no? Cuando hay alguna inconformidad en alguno de los socios, pues es también importante saberlo, ¿no? Entonces a mí me pareció muy, muy interesante y pues tomar en cuenta todas estos grupos de interés y donde sí estoy batallando y tal vez no lo entiendo muy, muy bien, pues es en esta tarea, ¿no? Porque sobre todo en la parte de cuando hay que aplicar en los cuadros, ¿no? De valor social, valor por empleados, principalmente al momento de los números, ¿no? Lo que yo estaba viendo en los ejemplos era bueno, y no lo entendía, no lo comprendo, todavía no lo comprendo bien. Por ejemplo, cuando pide que pues ya hagamos como nuestro resumen, ¿no? Y que apliquemos toda la información a estos cuadros, ¿no? Entonces eso significa que tenemos que hacer como, o sea, rellenar todos los cuadros que vienen en la lectura. Y lo que estaba viendo era que en el ejemplo, pues, eh, indicaba que pues cada cuadro, por decir en el cuadro 1, que viene como concepto ventas, decía que corresponde a ingresos por ventas del estado de resultados. Entonces, más que todo, no sé si yo me confundí o cómo está, y fui como a que al ejemplo, ¿no? El ejemplo que habían dado de eso de la empresa de la kombucha, creo. Entonces quise como que compararlo y, y no encontraba la comparación. Entonces, pues también es algo que a mí me está costando porque viene como la parte de año, ¿no? Entonces viene el 2018 y el 2019, entonces siento que pues no sé cómo tenerlo porque todavía no estoy como que en la realidad, digamos. Entonces no sé de dónde sacar esos números y pues esa sería como mi primer pregunta, ¿no? O la primer parte en donde me gustaría que si me apoyaran en esa parte.
bueno, y también en los otros cuadros en donde vienen como que las fórmulas, bueno, yo intenté así como que en el Excel, pero sí, sí se me está complicando, entonces de pronto sentí como que una semana, sentí como que no me iba a ser suficiente para poder terminarlo, pero espero que pues en esta sesión pueda resolver como esas dudas y y sí pueda terminarlo en esta semana, ¿no? Perdón, no lleva como quitar el micrófono. Bien, bueno, ya estaba poniendo en pantalla el cuadrito. Ya se ve. ¿Ya? Ok. El cuadrito y básicamente, ¿qué es? O sea, el insumo para hacer este cuadro es el estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados, hasta arriba tenemos los ingresos por ventas. Si se das cuenta, este es un estado de resultado, básicamente, vamos restando, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cuál es el valor generado que se va a transferir. Aquí, el segundo elemento son los costos. Aquí que se hace una diferenciación entre el costo local y el costo de son los costos de producción. Básicamente es, fíjate que del costo local yo ubico a proveedores locales. ¿A quiénes son los principales proveedores tuyos? Ah, pues tengo proveedores locales de la región, ¿no? De la comunidad, ¿no? Pero también tengo proveedores a nivel nacional, o sea, empresas grandes que, por ejemplo, no sé, hay algunos que estaban dando ganado y dice, oye, tengo a Purina, ¿no? A Purina es un proveedor nacional, ¿sí? Y pues que está dando el tema del insumo, ¿no? Está bueno, le estás comprando el insumo, ¿no? Le estás gastando. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y hablamos mucho a veces cuando, ¿cómo se reparte la riqueza a nivel local? ¿Sí? Entonces, en el costo local, una de las cosas que dice, oye, fíjate que del costo de que yo tengo de aquí, por ejemplo, tengo 2.600.000 pesos, me está diciendo que el 38% en este año, ¿no? Se fue directamente a proveedores locales. Y para el segundo año, para el otro año, quiero hacer una prospectiva, quiero vincular para que esto, es decir, dentro de mi política, ¿no? Dentro de mi línea ética a lo mejor, o de mi filosofía, es decir, que haya más proveedores locales que sean mis principales abastecedores, y sea el 40%, y bajar un poco al tema del costo nacional. Claro, aquí hay otras variantes, porque a lo mejor los proveedores locales no tienen todos tus insumos, entonces tú valoras. Pero muchos, por ejemplo, muchos de sus planes de negocio, la mayoría tiene proveedores locales, ¿no? Llámese desde aquellos que te abastecen en hilo, te abastecen en algún tipo de insumos, la mano de obra, ¿no? Es un proveedor local. De eso se trata. Ahorita lo que yo les recomiendo es básicamente, como tienen un estado financiero pro forma, en estado de resultados, que lo puedan hacer, por ejemplo, de los últimos 2 años, es un escenario de supuesto, ¿no? Entonces puedes tener aquí, por ejemplo, el 2000, que sería 2023 con el 2024, aquí, o pueden hacerlo de los 2 años primeros, 2019 y 2020, ¿no? Aquí pueden hacerlo y hagan este comparativo. Ahora, ustedes pueden meterle mano en supuestos, en decir, ciertamente voy a consumir hacia mi proveedor local y mi idea es que el siguiente año, dentro de mi política, puede establecer una política de comprar un poco más, vamos a decir un 10% más a mi proveedor local que a mi proveedor nacional, y no se diga, aquí puede haber un proveedor internacional, ¿no? Entonces, de eso se trata en ese punto, y aquí vemos el valor generado con respecto a mis proveedores, ¿sí? En este punto. Ahora, en este cuadro de abajo ya empezamos a ver la parte distribuidora, ese dinero, cuánto se fue a empleados, cuánto se fue a impuestos, cuánto se fue a pago de accionistas, cuánto se va a comunidad, a medio ambiente, cuánto se va al financiador, cuánto se es retenido por la empresa. Listo. Entonces, acuérdense que ahí en el estado financiero te dice básicamente, ya tú en tu desagregado de costos puedes decir,
tanto va a mi costo de mano de obra, y si te vas a la parte, ay, tanto voy a pagar en impuestos en ICR, ¿no? Tanto al final del estado financiero se dan cuenta, tanto le voy a dar a accionistas o a los socios, ¿sí? A lo mejor a medio ambiente y a tema de comunidades, esos son donativos. Al final no tengo una especie de donativo directo a comunidad o a medio ambiente. O sea, un donativo, por ejemplo, a una organización de la sociedad civil que esté trabajando directamente en acciones de medio ambiente o en acciones de desarrollo rural o comunitario ahí, o a lo mejor ahorita no lo tengo previsto para esos años, no lo pongo, ¿no? Pero sí es importante que dentro de mis grupos de interés, porque es un grupo de interés, y va cotejado con lo que dijeron en la parte de comunidad y las acciones que dijeron en la parte de la definición y descripción de la comunidad, van a decir, oye, sí voy a apoyar ¿y qué creen? A lo mejor se quedó en demagogia. ¿Por qué? Porque aquí en la realidad el dinero no está visto. Oye, sí voy a hacer acciones de medio ambiente. Ah, oye, ¿y aquí por qué no tienes un presupuesto asignado en medio ambiente? Ah, caray, pues entonces ya como que hay una incongruencia entre lo que quise manejar con respecto a monetizar en este punto, ¿vale? Entonces, tal vez ahí les hago un poco de... Yo lo que les recomiendo es que saquen su hoja de Excel, ¿no? Saquen un poco, tengan el costo total que tienen ahí, que está acá arriba, y acuérdense que en el costo, ¿quién está en el costo? Están los empleados, los mano de obra, y están los proveedores, básicamente. Entonces, y nada más distingan a sus proveedores. ¿Quiénes de esos proveedores son locales y quiénes son proveedores nacionales? Por las marcas, ¿no?, que van a comprar, según su... Por ejemplo, Santiago, que está en huertos orgánicos, es decir, pues creo yo que ahí, por ejemplo, a mí me sorprendería si yo veo ahí mucho proveedor nacional, por el enfoque y el giro de su plan. Y ahí yo me sorprendería, caray, entonces aquí, ¿qué estoy detectando? Incongruencias. Y ustedes mismos las van a detectar, ¿no? Entonces, aquí es la hora de la verdad para decir qué tanta incongruencia puedo tener con respecto a eso, ¿no? En sus giros. Entonces, ¿y qué está pasando? Porque ustedes pueden decir aquí, yo genero este peso y estoy viendo cómo se está distribuyendo este valor distribuido en todos estos que están participando, ¿no? Veo aquí, por ejemplo, que el 44% se lo llevan los empleados, el 15% el gobierno, el 16% los accionistas, el 5% el financiador, el 20% es retenido y se reinvierte en la empresa, básicamente, de estos 900,000 pesos que yo generé aquí. Ahora, si yo voy a generar 1,800,000 pesos, veo la nueva distribución y de ahí comienzo a hacer mi presupuesto para el siguiente año, partiendo de un principio con respecto a las posibles ventas que ya estoy teniendo en mi histórico, ¿sí? Y comienzo a decidir a dónde decido. Y es ahí donde ustedes comienzan a decir y comienzan a ser a lo mejor congruentes, consistentes, con respecto a su propia filosofía de economía social. Adelante, Santiago. Sí, gracias. Yo todavía no he tenido oportunidad de poder trabajar esta tarea. Realmente ahorita sí se me juntó bastante trabajo y no he logrado dar el tiempo para poder atender esto. Sin embargo, bueno, de todos modos, a pesar de ello, pues sí quise estar participando en la presentación porque siempre se aprende también a través de ese medio y pues es por otro lado también nuestra responsabilidad de poder estar atendiendo esta sesión sincrónica dentro del diplomado. Y un poco viendo lo que ahorita estabas comentando, me surgieron dos dudas. En primer lugar, hablabas sobre este punto de los conceptos de comunidad y medio ambiente, en donde señalaste que es factible que pensando en que uno establece un plan de poder estar incidiendo en este contexto, de poder ser altruista con comunidades y con medio ambiente. Entonces, en ese sentido, sí puede, por lo tanto, estar canalizando cierto porcentaje de los ingresos para este tipo de conceptos. Sí, sí, por ejemplo, hay un ejercicio, a mí me tocó elaborar esta cosa, y por ejemplo lo saqué de un ejercicio en Mazunte, ¿no?, en Oaxaca. Y Mazunte es una cooperativa de cosméticos, ya después abrió hacia turismo rural. Y parte del excedente dice, oye, pero nosotros ya estamos haciendo una relación con la comunidad, ¿no?
¿Por qué? Porque la gente de aquí se autoemplea, mis proveedores prácticamente son muy locales, en fin. Pero había un tema ahí, la escuela. La escuela, fíjate que la escuela, sí el Estado, hoy en día es que luego el gobierno hace, bueno, anteriormente hacía como estos recursos híbridos, bueno, yo pongo tal parte, ustedes comunidad pongan tal parte, generalmente ponen la mano de obra y materiales de la región, y ellos dijeron, ok, es más, levantó la mano Mazunte como un ciudadano de esa comunidad, de la comunidad de Mazunte, dijo, nosotros apoyamos con todo el equipamiento de bancas. Ah, caray. Y es más, tú, gobierno, tú tenías destinado, bueno, tú vas a pagar el salario de los profesores, vas a pagar, y también queremos que pongas algunas ecotecnias. Entonces, ahí tuvieron chance de negociar. Dice, ah, ok, perfecto, entonces yo pongo esto. Entonces, eso fue una inversión que dentro de sus estados financieros tenía que estar ahí. Porque invirtieron ya no solamente, sino invirtieron en una escuela, en equipar la escuela, ¿no? Ya estaban claros, ¿no? Por su madurez, ya tenían ciertos remanentes, y lo que sea ahora ese nuevo concepto que le llaman ciudadano corporativo, ¿no? O sea, está la pequeña empresita, la pequeña cooperativa en esta comunidad, ¿sí? Tiene un trabajo y al final es un ciudadano, es un vecino, es un nuevo vecino que está ahí, que tiene una actividad económica, ¿sí? Que tiene una actividad social y que dentro de su propia filosofía y de su propio conducta, ¿no? Estética y de bien hacer, decidieron como adoptar, como trabajar esta otra línea que no trabajaba de sus propias líneas ahí. Bien, claro, y como cooperativa, pues tenían dentro de su propio marco legal esta parte de dar un donativo, ¿no? A la escuela, ¿no? Se daba al gobierno y el gobierno decía, bueno, yo lo pongo, o vía los padres de familia, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí, porque también las hijas de las trabajadoras pues iban a esa escuela, ¿no? Entonces ahí se hacía esa parte. Entonces, y además, dice, no, no es por un año, sino nos vamos a comprometer 3 años a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y que la escuela esté funcionando correctamente y todo eso, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo por proyecto donde se vincula gobierno, se vincula la empresita y se vincula la asociación de padres de familia en este. Entonces, con este ejemplo, básicamente, creo yo que ustedes, tal vez ahorita no, ¿no? Pero después, ¿no? Les cause ruido, ¿no? Después que esperemos que sus emprendimientos estén más sólidos y que tengan esta otra parte, diciendo, bueno, tengo este remanente. Hay algunos que lo hacen, que están muy ligados, por ejemplo, con las iglesias, que tienen muchos trabajos sociales, y lo hacen vía las iglesias, ¿no? Que tienen estos trabajos. Otros, por signos religiosos, no, a lo mejor no, lo hacen propiamente o lo hacen directamente con la escuela, ¿no? Entonces, hay diferentes matices con los cuales esta expresión de apoyo y de solidaridad hacia el otro se lleva. ¿Bien? Entonces, adelante, Santiago. Sí, oye, y en este caso, este tipo de participaciones financieras hacia la sociedad, se eh, puede declararse en el concepto de deducible de impuestos. ¿Cuál sería el formalismo en tal caso, si es así, para poder entonces, este, pues poder de alguna manera, en lugar de dejarlo al gobierno a que lo utilice, pues mejor tener uno la posibilidad de canalizarlo hacia la sociedad donde uno está inserto y poder entonces tener como que más, más conciencia social de que efectivamente en lugar de que el gobierno eh, te pues te esté reteniendo impuestos, mejor tú tratar como de canalizarlos hacia el bien social mediante esta modalidad de deducción de impuestos. ¿Es factible entonces eso? ¿Cuál sería el mecanismo para poder aplicar este tipo de concepto? ¿Y en qué porcentaje es el que puede uno, ya pensando ya como una empresa que se va consolidando, qué porcentaje es lo máximo permitido para poder canalizar aportaciones deducibles de impuestos hacia la sociedad? Bien, muchas gracias. Bien, acabas de poner ahorita la pregunta que está en el centro de la Cámara de Diputados. Está ahorita, y bueno, ya se discutió, y había una cuestión ahí de confusión, ¿no? Que bueno, de hecho la confusión la hizo el presidente ahí, pero
va por una parte. Una, tú, como si tú eres persona moral, ¿sí? Tú das un donativo y se lo das a una organización. Por eso es el tema primero de, oye, identifico aquí que hay 2 organizaciones en mi territorio que están trabajando. Y yo como pues estamos cerca, pues conozco su trabajo y creo que hacen un buen trabajo. Hacen un trabajo, no sé, en otras áreas, ¿no? Y que apoyan, ¿no? En diferentes áreas de la comunidad y que tienen un buen trabajo. Hay otros a lo mejor que sí de plano no, te están ganando dinero y hay de todo en esto, ¿no? Pero entonces ya ubiqué, identifiqué, escribí, entonces esa es parte del análisis de la realidad. Pues vamos a suponer que Santiago tiene identificada una organización y además esta organización es donataria autorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede recibir dinero y te puede expedir un recibo deducible. Entonces, oye, tú puedes expedir recibo deducible. Ah, fíjate que sí soy donataria autorizada. Ok, perfecto. Ahora, segunda parte de la pregunta, sí puedo, entonces ya tengo un mecanismo legal con lo cual puedo hacerlo. Segunda parte, fíjate que yo de la ley me pone un tope, ¿no? Ese tope lo puso la administración de Calderón y es el 7% de tus utilidades fiscales. Entonces, yo tengo una utilidad de 100 pesos, pues puedo dar nada más hasta 7 pesos, ¿no? Hasta 7 pesos como persona moral. Bien, y se puede hacer, ¿no? Entonces, la ley ahora, para el 2022, ¿no? La miscelánea fiscal para el 2022, eso lo dejó igual. O sea, los donativos por personas morales siguen teniendo este tope de 7% de las utilidades con respecto a... Bien, entonces tú tienes utilidades por 100 pesos y puedes dar eso. Ahora, el tema es con las personas físicas. Lo que se movió ahí con personas físicas, o sea, tú, Santiago, como persona física, si tú eres una RIT, si yo no me quiero hacer una sociedad cooperativa, sino una RIT, entonces eres persona física, y la ley te dice, ok, lo que se movió la ley es, sí puedes seguir haciendo donativos, solo que antes era el 7%, ahora es el 15%, pero de todos sus deducibles. ¿Qué te dice la ley? Ah, dentro de tus deducibles están tus seguros de gastos médicos, seguros, tu tema por cuestiones funerales, gastos médicos mayores, donativos a tu Afore, ¿no? Y gastos de educación, ¿no? Gastos de educación, hijos, esposa, en esa línea, pago de transporte, esos son como, y el donativo. Solo que antes el donativo te decía la ley, puedes tener hasta el 7%, o te dice la ley. Ahora con las enmiendas que se hicieron, dice no, ahora todo eso entra en un combo y es hasta el 15% de tus ingresos. Es decir, yo tengo ingresos por 100,000 pesos al año y puedo deducir 15,000 pesos. ¿Sí? Puedo deducir 15,000 pesos. Entonces bajó. Antes se podía deducir más o menos, según la ley, te podía deducir hasta el 32%. O sea, el 7% más todos los demás que te dije, entonces puedes deducir 32,000 pesos. Ahora ya topó la ley, precisamente por lo que indica, es porque, bueno, el Estado pensó, pues, se está yendo mucho dinero, y realmente no es mucho, porque las organizaciones que te otorgan recibo deducible no son más de 6,000 según el SAT, ¿no? Hay como 40,000 según INEGI, hay otras 18,000, pero las que realmente están donatarias son 6,000, las que sí tienen capacidad de tener un recibo y que tú puedes deducir. Y eso lo puedes deducir básicamente, tú lo metes en este combo y ya entonces dice la ley, oye, tú generaste como persona física 100,000, voy a deducir hasta 15,000 pesos, es lo que te da como, lo demás ya pagas el impuesto, ¿no? Y esas son las salvedades ahorita, con la nueva miscelánea para que entra para 2022, va a empezar a caminar, ¿no? Ciertamente pega a las organizaciones, pero no por ello no va a dejar. Entonces, desde abajo lo que se busca es tomar conciencia de que si hay organizaciones que están trabajando, haciendo buen trabajo y tú las tienes identificadas en tu territorio, en tu espacio, en tu área geográfica, pues ¿cómo las estimulo cuando yo estoy generando algo de economía? Bueno, como dices tú, a lo mejor parte, yo sé que voy a pagar, porque al final aquí tengo impuestos, yo sé que voy a pagar, ya sea por impuestos sobre la renta o por IVA, voy a pagar impuestos, ¿no? Pero a lo mejor por impuestos sobre la renta puedo deducir una parte ahí y se lo doy a la organización, ¿no? Y ya lo mete como recibo deducible. Y no es mucho, o sea, finalmente el movimiento que pueda dejar o captar el gobierno, claro. La otra parte que creo que hizo bien el gobierno en esta parte es que sí había un nombre y apellido a organizaciones grandes, que personas físicas dan mucho dinero, pero para pagarle el sueldo al hijo, ¿no? Ahí sí.
decía como que no está bien, ¿no? O sea, oye, yo doy casi 3, 4 millones de pesos a esta organización, pero están etiquetados para pagar el sueldo porque mi hijo está dirigiendo esa organización. Entonces, bueno, ahí sí les puso un dique. Ahí sí me parece, puso un dique muy interesante, bueno, pero ese dique también se está yendo a organizaciones que trabajan, yo conozco unas que trabajan en la montaña de Guerrero, en Tlapa, y que tienen un trabajo interesante de derechos humanos y que son donativos autorizadas y que les puedes bloquear, ¿no? Un poco el donativo físico, ¿no? Entonces, a lo mejor el tratamiento no puede ser igual. Pero bueno, si se crea conciencia como tú, y pues eso es análisis de involucrados y de grupo de interés, que se puede hacer. Entonces, pues ya más o menos creo yo que tú, o sea, puedes deducirlo, como dije, 17, y ahorita como persona física el 15, sigue con empresas morales el 7% de tus utilidades, ¿no? Del año anterior. Entonces, tú, o sea, puedes hacer esa parte, ¿no? Entonces, tú generas, yo ya veo sus estados financieros, ¿no? Estás generando 40,000, 50,000, oye, ahí pues tomas la decisión, tanto se va a socios, aquí pues tanto se va a retenido por empresa, ¿no? Tanto se va a socios, ya sé que lo demás se distribuyó en la cadena, y tanto lo voy a mandar a un donativo, ¿no? Puedo dar, no sé, a lo mejor 5,000, 6,000 pesos, dependiendo a unas acciones sociales que están trabajando y que yo las conozco, que yo sé que están haciendo cosas interesantes, y con esto fortalezco la red solidaria a nivel comunidad, ¿no? Se fortalece el tejido a nivel comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la riqueza las hace. Y eso es, creo que, la base de economía social y solidaria, ¿no? Cómo estas pequeñas actividades desde la base de lo local puedan generar polos de desarrollo. Pues bueno, aquí no sé si va a poner tu pregunta, Santiago, y bueno, pues sí lo puedes ir haciendo, ¿no? Y ya esto pues es relativamente, no sé, con Liz, sencillo esa distribución, nada más pongan el Liz adelante. Bueno, todavía tengo algunas dudas. Justo del cuadro 1 y 2, ¿no? Bueno, no entendí muy bien de dónde es donde voy a sacar como las cantidades, por decir, del 2018. Ah, no te fijes, aquí es un ejemplo. Creo que, no, tú vas a Ajá, hacer tu cuadro, ¿no? Con tu estado financiero conforme está. Tu estado financiero fue el 2019 o 2020, ¿no? ajá. Sí, Por no, decir, el año 1 es como el 2021, digamos. para ti, exactamente. Y el año Ajá, 2, 2022, exactamente. Entonces, toma el año 1 de tu estado financiero, que para ti sería 2019, o 2020, o 2021, como tú lo ajá. quieras, y el año 2, 2022. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y el porcentaje cómo lo calculo? Este porcentaje, Ujú. ¿a ese te refieres? Bueno, Sí, este, de los dos. bueno, este lo calculas precisamente aquí. Bueno, déjate, pongo mi calculadora. Bien, ves, aquí se generaron en tu estado en ventas 3,5 millones, ¿no? Y tienes costos por 2,600,000. Entonces, 2,600,000, eso sí lo tienes en tu estado, ¿no? Tus costos totales, dos Ajá. millones seiscientos mil entre 3,500,000. ¿Es donde dice costos de operación? Exactamente. O, Esos son tus costos, tu total de costos. Entonces, por ejemplo, aquí, si ajá. yo, si yo divido 2,600,000 entre 3,5 millones, ¿no? Me va a dar este 74%, ¿vale? Mm, Ahora, Entonces es dividir el total de costos. entre los ingresos. Ah, Ese es el ok. razonamiento. Pensé que no iba a llegar hasta ahí, hasta ese detalle. Sí, hasta ese detalle. Y bien, y ahora, haces el ejercicio ahora de tus costos, los divides. Dices, ok, de mis costos totales, tú sacas, como tú tienes tu memoria de cálculo en la parte de costos, en la parte de tecnología, o puedes hacer un supuesto también, de estos costos, proveedores, ¿no? Locales, se llevan tanto porcentaje. O sea, de esos 2 millones a lo mejor se llevan 1 millón de pesos. Proveedores nacionales se llevan 500,000, ¿no? Mano de obra, que es local, es tanto, ¿no? Que son los principales rubros de tus costos. Acuérdate que tus costos son
Mano de obra y proveedores, básicamente, ¿no? Entonces, ahí Ajá, haces y tu... por decir, si no pongo nacionales, lo dejo en blanco. Exacto, si tú no tienes, es como, por ejemplo, Santiago, a lo mejor todos mis proveedores son locales, bueno, pues ahí está, en blanco queda. Entonces, aquí deja en blanco, o sea, esta es una guía, Liz, para que tú te vayas, no es necesario que la Ok. hagas igual, es una guía. No es, oye, tengo que poner aquí datos, no, no, no. Dices, no, entonces tú abajo pones, en esto, como así como aquí hay notas, aquí, pones una nota. Todos mis proveedores son nacionales, o locales, perdón. Pues Ujú. son, es más, si son fulanito, perenganito y no sé qué, ¿no? Pero ojo, por ejemplo, si ustedes se van a tecnología y dicen, oye, fíjate que voy a comprar un equipo de refrigeración y tu proveedor ya no es local, a lo mejor tu proveedor es nacional. ¿Sí? Ujú. Compré un equipamiento ahí, un equipo a lo mejor local, pero como estos son costos, no es inversión, ojo, son costos para operar, entonces ahí no entra la Ajá. inversión, ¿no? La inversión es una vez. Por decir una computadora, ¿no? Exacto, esa es una computadora, es un costo, es una inversión, ¿vale? Entonces ahí debes tener Ujú. cuidado. Entonces, tú tienes ya Ah, calculado en tu hoja, tienes ahí lo que es la parte de egresos, en el presupuesto de egresos, tienes ahí desglosado tus costos. Esos son los que vas a mirar. Tienes tus costos de producción, tus costos de administración y tus costos de venta. Bien. Ahí en esos costos tú vas a mirar ahí, aquí tengo de mano de obra, pues local, y estos de producción, creo que tengo aquí estos que sí pueden ser, todos son proveedores locales, pero a lo mejor este costo de ujú. este insumo que me va a estar dando puede ser un proveedor nacional. Entonces hay que mirarlos, hay que mirar esos Ujú. costos, ¿vale? Y entonces tú haces Sí, una plantilla le... aparte y ese es un desagregado, Ujú. ¿bien? Ah, ya. Esto te va a llevar Y, aquí, ya vas a tener aquí básicamente el valor generado. ujú. ¿Vale? Que es la resta, entonces el valor generado, pues va a ser esta resta de que es mi primera utilidad marginal. Porque a partir de aquí, de esto, ya tengo aquí asignados quiénes voy a pagar, ¿no? A lo mejor aquí, si te das cuenta, estos 900,000 que están aquí, ¿sí? Donde aquí ya desconté proveedores, ¿no? Desconté mano, pero a lo mejor aquí tengo, si te das cuenta, tengo empleados, que es aquí, empleados 2, que corresponde, aquí empleados, a sueldos de estos que incluye a sueldos y seguro social de aquellos que son prestadores fijos, ¿sí? Ahí puedo tener ya, entonces aquí están acá abajito, ¿vale? Entonces, para que no te Ujú. confundas, aquí arribita nada más puedes poner abajo los puros proveedores. Puedes poner mano de obra, a lo mejor itinerante, que no son empleados fijos, ¿va? Eso los pones abajo. ¿Sí? Casi todos los gastos de administración, donde tienes al contador o tienes al administrador, está aquí. Ujú. ¿Sí? Después en tu estado financiero te va a decir cuánto pagaste en impuestos, ¿no? Está aquí. En el estado financiero también te va a decir la parte de cuánto se fue a socios, está aquí. Y la parte de si tienes financiamiento o no tienes, pues cero, si no tengo financiamiento le pongo cero. El chiste es que este dato de 900 coincida, bueno, en este ejemplo, a lo mejor el tuyo es 100, 200,000, no lo sé. Este dato coincida con este. Ese es como lo vas a checar. Ajá, ese de valor generado, son 900,000. Sí, que es la resta de tus costos con respecto a tu ingreso, es el valor que se generó. Ujú. ¿Vale? Ahora, estos 900,000, lo que estamos haciendo es cómo se están distribuidos 900,000. Si te das cuenta, el estado financiero que es ingresos menos costos, te da una utilidad. De repente viene abajo, ¿no? Ujú. Le voy a restar todavía aquí financiamiento, le voy a restar, en ese estado no está, pero gastos de administración, ¿sí? Le voy a restar gastos de administración, que son los empleados en su mayoría, ¿no? Servicios, ¿no? Algunos voy a Ujú. restar. Voy a restarle los impuestos, el PTU, ¿no? Voy a restarle, que lo metimos como impuestos, pero es como el pago hacia los trabajadores, ¿sí? Le voy a restar los pagos de intereses al financiador y voy a restarle lo que retuve la empresa, ¿no? Al final tú pusiste por ahí un porcentaje. ¿Cuánto se va directamente a socios o a pago de socios o a dividendos? ¿Y cuánto se va o cuánto se retiene con la empresa? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Entonces tienes que hacerlo, o sea,
No agarres, sí, agarra como receta esto, pero no los números, con tus Ajá. números. Ok. Y por ejemplo, ahorita que decía sobre lo de bueno, en el ejercicio del financiero no viene como tal pues un porcentaje no que se destina para comunidad y el medio ambiente. Tú lo Eso decides. podría ser como que retomado de las utilidades que están acumuladas. De ahí se podría. No, de las utilidades que tú puedes tomar una decisión ahí, pero tú decides el porcentaje. Ahí tienes que ser muy calculador, o sea, no, oye, voy a dar el 30, no, vas a acabar la empresa, ¿no? Ahí echamos mano a tus tomas de decisión, a ese criterio, si tú lo quieres hacer. Ajá. Sí, de esas Porque utilidades. por decir, estaba pensando como que si es algo así como en beneficio a la comunidad y al medio ambiente, se me venía la idea como que un espacio, mm, no sé, demostrativo o de un área de capacitación en donde pues puedan llegar como algunos estudiantes de la misma comunidad a realizar prácticas como elaboración de abonos, mm, como cultivo de hortalizas o cosas Sí, muy así bien. y que pues también contribuye al medio ambiente en cuestión del cuidado del suelo y incluso de la nutrición. Sí, como un pequeño centro de prácticas agroecológicas. Creo que eso podría ser como, digamos que ese centro que pudiera ser Perdimos un poquito tu conectividad ahí, pero sí, o sea, promovido por la propia. sí, o sea, Que ustedes pueden podría ser, ser de la propia cooperativa o tener que ser unidad. sí, te perdimos un poco en tu conectividad, Liz. Pero bueno, ya sé por dónde vas. Ah, Una de dos, ya puede ser como de la cooperativa. Ojo, no ahorita en el corto, yo lo vería como en 3 años. Primero busquen que su cooperativa madure, ¿no? Porque pues también si no hay dinero, pues no hay pues, para dónde dar, ¿no? Y después ujú, de eso, busquen, por eso yo decía, más o menos pongan como los últimos 2 años, ¿no? ¿Cómo visualizarían los remanentes? No los ujú, primeros, sino los últimos, para que ya, bueno, que ya más o menos la cooperativa en el cuarto y quinto año, ya más o menos maduras, vamos a hacer ese ejercicio. Es un ejercicio de supuesto, ¿cómo lo haríamos? Segundo, ya que tengo eso, tú decides, ahí ujú. dices, bueno, tengo esta idea que sea un elemento impulsor y nosotros ponemos el capital semilla y después buscamos del gobierno, de otras organizaciones, de otros financiadores, perdón, que contribuyan a esto, ¿no? Que se está generando como algo alterno a las actividades que tienen ustedes, pero que la cooperativa fue la precursora de esta actividad. ¿Sí, Ujú. Liz? Sí, Bien, pero la idea era explicar un poquito más, bueno, cómo se ok. hace este vaciado de datos. Y ya aquí, básicamente, de acuerdo a los Ajá. cuadros en el impacto directo, bueno, aquí ya son indicadores. Pueden utilizar estos indicadores, estos métodos de cálculo, ¿no? Por cada una de las variables, ¿no? Que son los más o menos ubicados, en función de qué es lo que pasaría. De hecho, ahí hay una guía de indicadores, ahí todavía hay una guía que les puede ayudar a construir los indicadores, tanto de la dimensión económica como de la dimensión social, ¿sí? Como de la dimensión ambiental, ¿no? Tenemos un cuadro de indicadores que podemos ir construyendo y estos indicadores nacen mucho de la parte de las acciones que ustedes propusieron en su impacto, ¿no? Aquí. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? ¿Cuál es el indicador que va a llegar ahí? Uh-huh. Ahí Y se ahí, va como vaciar
el resultado del porcentaje que nos dé en el cuadro anterior, No, no. Los de en acá, el indicador. no. ¿A esos te refieres aquí? ¿A estos de acá, estos porcentajes? En el cuadro 3, Ajá. estos porcentajes se van a vaciar. No. Cada cuadro tiene sus indicadores estadísticos. ¿Sí? Esos porcentajes nosotros los ponemos. Sí, o sea, ¿te refieres a este cuadro de índice? ¿A esta columna de índice? Y el cuadro 3. Sí, el cuadro 3. Bien. Sí, o sea, ¿te refieres a este indicador? Bueno, si es un porcentaje, ustedes lo ponen. Pueden poner los que ustedes quieran, ¿no? De aquí, o pueden ustedes crear su propio indicador, por eso hay ahí les recomiendo que ahí dentro de lo que pusieron, ahí abajo una guía para hacer indicadores. Pues bajen la guía, lean la guía, ¿no? Y ahí van a desarrollar algunos que crean ustedes que son importantes. ¿Para qué sirve el indicador? El indicador me indica, ¿sí? ¿En qué punto estoy, ¿no? Y qué tan estoy avanzando de cierta forma en estas dimensiones, ¿no? O sea, porque si no lo tuviera, pues sea nada más un discurso el que estoy haciendo, ¿no? O sea, estoy midiendo realmente cada una de las acciones que yo me propuse dentro de mi plan, cómo las pienso monitorear, cómo las pienso reflejar y cuáles serían mis parámetros, ¿no? De índice en el cual me voy a mover. Eso es lo importante de desarrollar. Entonces, estas dimensiones se ven por indicadores. Si se dan cuenta, los objetivos del desarrollo sostenible son indicadores, ¿sí? Los famosos ODS son indicadores y lo que hace es ver cómo se han avanzado en estos compromisos internacionales. Esto es parte de lo que nos decía Edgar en la responsabilidad interna, ¿sí? En los principios internos. Esto no nos los pone el gobierno. Bueno, hay normas que sea a lo mejor pueden estar aquí, por ejemplo, en las emisiones de CO2, pero aquí hay donde se ve realmente la parte práctica de lo que nos comentó Edgar en sus principios internos y los externos. Los externos son las normas que nos rige el gobierno, el Estado, como podemos conducir, y los internos son los que nosotros nos ponemos como parte de esa responsabilidad interna para continuar. Bien, aquí es la expresión, ¿sí? Práctica a través de los indicadores, de cómo voy a monitorear estos principios. Sobre todo en la dimensión social. Por ejemplo, yo veía mucho ahí la parte de, en el análisis de integración de grupos de interés, muchos pusieron ahí, ok, hoy no, pues sí, la necesidad de los colaboradores es tener seguro social, ¿no? Bien, pues bueno, puede quedar en un bonito, en una bonita declaración, ¿no? Pero cuando lo aterrizamos aquí, ya estamos comprometiendo, ya estamos haciendo un compromiso, es decir, porcentaje de empleados incorporados al seguro social, es decir, número de empleados incorporados al seguro social y el número de empleados. Entonces, yo aquí, este índice lo podemos establecer. Ustedes ya lo pueden indicar, mayor o igual al 90% al siguiente año, o mayor o igual al 50%, o sea, también pueden, no, yo creo que ahorita no es, los primeros 2 años meter a alguien en seguro social es el harakiri, para una empresa. Es el harakiri. Tienen que hacerlo al tercero, cuarto más o menos. ¿Por qué? Porque la cuota social del seguro es el salario más el 40%. ¿Sí? Es decir, si alguien gana 10,000 pesos, tendrían que ponerlo por 14,000 pesos. Imagínate el golpe. ¡Pum! ¿No? Claro, si es una visión a donde tenemos que llegar con algunos colaboradores, pero lo vamos a hacer de forma gradual para que también no quememos a la organización. ¿Bien? Entonces ahí todo esto ya va en función de estos. Ahora, estos porcentajes ustedes los ponen. Ustedes son solitos los que dicen, no, yo creo que voy a hacer, a lo mejor aquí me vi muy arriesgado, demasiado optimista. Me puse un sombrero demasiado, hay una técnica de 6 sombreros, me puse el sombrero demasiado creativo, a lo mejor tengo que poner un sombrero blanco que sea mucho más objetivo, es decir, no, yo creo que a lo mejor primero el 20%, luego voy subiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, échenle ahí un ojo en ese punto para que puedan ustedes aterrizarlo, ¿vale? Pues no sé, ya nos alargamos
bastante, pero bueno, fue creo que interesante la plática con respecto a esto. No sé si haya otro comentario o duda. ¿No? Bien, pues entonces, pues sí nos quedan de aquí al domingo, ¿no? Creo que sí se entrega, ya creo que este domingo, ¿no está? Sí se entrega el domingo. Y ya créeme que esta es la tarea más complicada. Después de la financiera, pues poco. Ya después venimos con plan de acción. Ya ese ya no se entrega, ya ya es más interno. Pero échenle ganas porque esa es la tarea. Y bueno, seguramente voy a poner las observaciones para que tengan otras 2 semanas para poderlo terminar, pero sí traten de cubrirla, ¿no? O sea, no como Santiago, que realmente sirva de espacio, y sí, una felicitación a Santiago, la verdad que ha entregado tareas muy, muy interesantes. La verdad, Santiago, mis felicitaciones porque las entregas han sido muy interesantes, ¿no? Y pues has aportado un poco más de esto, ¿no? Igual ¿no? Se han hecho esfuerzos muy interesantes, ¿no? En este ejercicio, y seguramente los planes van a quedar, y han hecho muy buena reflexión entre acomodo otra vez, y seguramente los planes van a quedar muy bien, ¿no? Y para que pues les sirva a ustedes, ¿no? Y puedan lograr los propósitos, y en otro segundo momento pues ya puedan hacer ajustes a sus planes. Adelante, Liz. Pues justo quería como que solicitar, no sé, tal vez como también la otra semana, bueno, a mí sí se me está dificultando esta parte, porque pues son varios cuadros y como que también de mucho reflexionar y sí, bueno, ahorita como es pues ya casi fin de año, sobre todo en mi trabajo estoy teniendo como que varias, jornadas de generar reportes y sí como que se me está juntando un poco, entonces, pues sí me gustaría como entregar algo como más completo y que no sea así como que muy deprisa, ¿no? Y que pues tenga como varias observaciones, pero sí, no sé si se pueda, ¿no? Es que, bueno, ya las fechas están definidas. Acuérdate que este diplomado es muy, muy voluble, ¿no? Poco flexible, yo diría, pues con las fechas, ¿no? Hay fechas ya definidas, ustedes ya las saben con antelación, pero lo que yo te recomiendo es, haz el esfuerzo de complementar lo máximo, ¿no? Para que el domingo o sea, que entregues la tarea, y no tengas problemas con las observaciones. De hecho, la idea es que observe, y para que tengas otro espacio y hacer los ajustes, ¿sí? Entonces ahorita haz el esfuerzo por entregar y por subir la información, y ya después nos vemos en los ajustes para que yo pues, tenga también mi chamba de hacer las observaciones. Por ejemplo, en esa tarea que entregaron fueron muy pocos, las otras prácticamente la mayoría hizo un esfuerzo interesante, fue muy leve. Ahorita sí va a ser un poquito más pesado, y pues voy a tener que trabajar un poco más en estas recomendaciones, en estas observaciones, para que las hagan. Pero sí, trata de entregarla este domingo. Ok, muchas gracias. Vale. Bien, Edgar, pues no sé, pues vas ya haciendo un cierre. Ajá. Sí, vamos a dar el cierre a esta novena sesión síncrona. Les agradecemos mucho su asistencia, y bueno, pues cualquier cosa nos pueden contactar por la plataforma, cualquier duda, ahí estamos para apoyarlos, y pues les deseamos mucho éxito en sus entregas. Nos vemos en 15 días y cuídense mucho. Bien, todavía nos vemos en 15 días, yo creo que va a ser la última, me parece, la 10ª, y yo creo que la última ya sé, para ir hablando del plan de negocio final, ¿no? De la estructura final. Vale, pues. Muchas gracias. Cuídense mucho, y muchas gracias por su asistencia y por la continuidad de estar aquí presentes. Les agradecemos mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Santiago, Liz.